Le damos gracias al Señor una vez más y pues hermanos, hoy vamos a iniciar con una nueva serie, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Duramos más de un año con la serie ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Y fíjense que casualmente la primera enseñanza que vimos en Varones no fue de la serie, creo nos esperamos una semana más nomás. Pero la primera enseñanza, yo todavía tengo el título aquí, es conocer a Dios o de Dios, son dos cosas diferentes. Y la serie, hermanos, que vamos a iniciar ahora se llama Aprendiendo a conocer a Dios, ¿ok? La nueva serie para nosotros en Varones es Aprendiendo a conocer a Dios. Y aquí surge una pregunta muy importante, hermanos. ¿Usted conoce a Dios? Mira, hermanos, yo tengo algunos años, no puedo decir que muchos, pero yo veo a los pastores o a los hermanos que ya tienen más años y los veo cómo siguen aprendiendo. Nosotros jamás vamos a aprender a conocer totalmente a Dios, ¿verdad? Así que me gustó mucho este tema, aprendiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a hacer, aprender a conocer a Dios. Muy bien. Así que toda esta serie, hermanos, vamos a hablar acerca del carácter de Dios, hermanos, de los atributos de Dios. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, no nos vamos a meter como si fuera una escuela bíblica, que lo hemos hecho ya, pero aquí en Algodones lo queremos hacer de una manera sencilla. Vamos a hablar de los atributos de Dios, ¿verdad? De todo el carácter de Dios, para conocer a Dios, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que usted pueda aprender que si Dios es soberano, pues ¿qué tiene que ver eso con usted y conmigo? ¿Cuál es la aplicación en mi vida? ¿Ok? Entonces vamos a muchas cosas que el Señor nos dé. Así que siga orando para que el Señor nos dé palabra. Así que ¿cuántos están agradecidos con Dios por esta serie? Porque si quiere conocer a Dios, hermano, Él nos va a enseñar. Amén. Muy bien. Aprendiendo a conocer a Dios. El tema número 1 es la introducción, pero le hemos puesto también un título. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué es importante? Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero también lo voy a leer en una versión que se llama versión libre, ¿ok? Para estar un poquito más claro. Pero la Reina Valera dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia libre. Dice: la vida eterna es esta, conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor, de ser tus hijos, Señor, de tener vida, salvación, salud, fuerzas, una familia, Señor, una iglesia, Señor, donde congregarnos. Señor, todo lo que tenemos, muchas gracias, Padre. Gracias porque desde la mañana tú nos has bendecido, Señor, allí en Mexicali, con todo lo que permitiste. Y, Señor, aún cuando venimos nosotros o los hermanos que podemos venir un poco cansados, venimos bendecidos porque venimos a sembrar la semilla. Y mientras nosotros venimos a servirte, más fuerzas nos da, Señor, porque así eres tú. Señor, ahora permítenos compartir esta bendición aquí con nuestros hermanos de Algodones y que juntos, Señor, podamos aprender a conocer más de ti. Señor, en esta tarde yo te ruego, Señor, que el denuedo de tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar sobre mi vida para poder compartir bajo ella, Señor, y que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, pueda romper yugos, Padre, y traernos claridad, entendimiento, Señor, para que cada vez que podamos aprender a conocerte más, Señor, podamos vivir de tal manera, Señor. Usa tu palabra, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén, hermanos. Miren, muchos decimos conocer a Dios o de Dios, que son dos cosas muy distintas, pero eso nosotros ya lo explicamos, ¿no? Pero bueno, aún así, hermanos, decimos que le conocemos, que conocemos a Dios. Sin embargo, poco sabemos la gran bendición, hermanos, que obtenemos al conocer a Dios.
pues en esta serie, hermanos, con la ayuda de Dios, seremos muy bendecidos, ¿verdad? En aprender a conocer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, ¿por qué la pregunta puedes hacerse? ¿Por qué aprender? Porque jamás vamos a poder decir, yo ya conozco a Dios completamente, ¿verdad que no? Es imposible, hermanos, en una mente tan finita como la de nosotros. Entonces, sin embargo, a través de cada enseñanza vamos a ir viendo la bendición de ir aprendiendo a conocer a Dios. Y pues hay mucho que aprender, hermanos, acerca del carácter de Dios. Y hoy empezaremos, hermanos, con la introducción a esta serie, hermanos. Y es muy importante entender esto. Miren, hermano, yo lo digo de una manera, de un consejo. Usted y yo debemos de sabernos de memoria los atributos de Dios. En serio, hermanos, de memoria. Y eso no se trata de, ay, es que usted presume. No, no, no. Yo, es mi deber y obligación sabérmelos de memoria. ¿Por qué? Porque yo me sé de memoria cómo es mi esposa. Yo me sé de memoria cómo es mi hijo. Yo sé cuando mi esposa está enojada, hasta antes de llegar y escuchar, nomás con la cara mal encachada que hace, yo me doy cuenta. ¿Sí o no? ¿Usted conoce a su esposa o no? ¿Verdad? ¿Usted conoce a sus hijos? De la misma manera, hermanos, usted y yo tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Saben para qué? Porque eso nos va a ayudar a vivir de tal manera. Amén. Así que vamos a ir aprendiendo. Ok, hermanos, vamos a ir al primer punto de esta enseñanza. Y el primer punto es, ¿cuál es la meta de todo cristiano? Recuerde que el título de ahora es ¿por qué es importante conocer a Dios? Ahora, ¿cuál es la meta de todo cristiano, hermanos? Bueno, pues hay diferentes, ¿verdad?, respuestas. Unos es ser rico, otros es estar lleno, ¿verdad?, sentirme pleno, que Dios cumpla todos mis sueños, mis anhelos. Bueno, cada quien. Pero la meta de todo cristiano, vamos a ver qué dijeron aquellos hombres que ya pelearon la batalla. Aquellos hermanos que ya están del otro lado, porque ellos son los que nos van a enseñar cuál debe de ser nuestra meta, ¿sí o no? Así que miren lo que dijo Pablo, hermanos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8, el apóstol Pablo dijo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dijo lo siguiente, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Antes bien, como está escrito, escuchen lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, o sea, no aquí, para aquellos que le aman. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y de José, Santiago, dijo lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12 dijo esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, la meta de todo cristiano es ir al cielo, hermanos. ¿Sí o no? Esa es la meta de todo cristiano. Ese es el deseo de todo cristiano, ir al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren verle? Pero de aquí a 80 años, no. Cuando Él quiera, ¿verdad? Queremos verle, hermano, para estar siempre con Él, ¿verdad? En ese lugar donde ya no hay más pecado. Esa es la meta de todo cristiano. Le encargo a un hermano que me regale un poquito de agua ahí, por favor. Perdone. Esa es la meta de todo cristiano. Estar en la presencialmente con Jesús, ¿verdad? ¿O no? ¿No es su deseo, hermano? Sí, debe de ser. Fíjense lo que dijo el salmista en Salmos capítulo 84, versículo 10. Fíjense, como le digo, estos hombres ya están allá, pero cuando estuvieron en la tierra,
fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esto. Muchas gracias, hermano. Salmos 84, 10. Gracias. Ok. Ok. Dice, porque mejor es que un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del maldad. Entonces, ¿cuál es la meta de todo cristiano? ¿Cuál es? La vida eterna, hermanos. Esa es nuestra meta. Todos queremos ir a la morada de Dios. Todos queremos al morir ir al cielo, hermanos. Pero para ir al cielo debemos ¿qué? ¿Qué debemos? ¿Qué debemos de ganarnos? ¿Qué debemos de ganarnos, hermanos? La vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de todo cristiano? La vida eterna. Ahora, ¿cómo obtengo la vida eterna? Eso nos va a llevar a nuestro segundo punto. Segundo punto, hermano, ¿cómo obtengo la vida eterna? Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, unos versículos muy conocidos. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Y esto, hermano, es un absoluto, hermanos, en serio. Esto debemos de creerlo y entenderlo así. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerdan sus discípulos? ¿Verdad? 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie. ¿Cuántos? Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis visto. No, que Jesús no es Dios. Está bien. Pero yo no necesito afirmaciones, ¿verdad?, diferentes. Yo con esto me quedo. ¿Y usted? Imagínense, Jesús lo dijo. Si me conocieres a mí, también has visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Así que tuvieron el privilegio los apóstoles de ver a Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo es eso. Pero en fin, bueno, hermanos, la vida eterna se obtiene a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, no hay otro camino que nos lleva al Padre. Y este camino que Él trazó, Él fue el que dijo cómo llegar al Padre. Vamos a ver, hermanos, lo que dijo Jesús, porque no solamente Él es el camino, sino que Él dejó algunos requisitos para poder entrar al reino de Dios. ¿Usted sabe que hay requisitos? ¿Hay requisitos, hermano, para entrar al reino de Dios? Vamos a ver la primer predicación de Jesús después de salir de las aguas. ¿Ok? Fíjense, hermano, lo primero que escucharon de Dios hablando cuando recién empezó su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dijo Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, es decir, aquí ya llegué yo soy el Mesías, ¿no? Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son los requisitos? Arrepentíos y creer en el evangelio. Entonces, el requisito es arrepentimiento y fe. ¿Ok? Ese arrepentimiento, hermanos, viene a través de conocer que somos pecadores. Y de ahí viene el reconocimiento de nuestro pecado. Es decir, la salvación viene a través de la enseñanza de Jesús y de creer quién es Jesús, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Es el único que nos puede salvar. Así que necesitamos fe, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿cómo viene la fe, hermanos? Romanos 10:17, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que la fe es ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo único. Usted está sentado escuchando, ahí llega la fe. Y obviamente que sea predicada la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo la vida eterna, hermanos? Conociendo a Dios. A través de Jesús. Él vino, nos anunció las buenas nuevas, ¿verdad?
nos anunció esas buenas noticias, nos ordenó que para entrar en el reino de los cielos debemos de arrepentirnos y creer en Él. Así se obtiene la vida eterna, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, la importancia de conocer a Dios. Si usted y yo no conociéramos a Dios, no pudiéramos tener salvación. ¿Está entendiendo eso? Es muy importante, porque Juan dijo, porque es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús, ¿verdad? A Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, aparte de poder conocer, ¿verdad? A Dios, aparte, ¿verdad? De que nosotros, nuestro deseo, sinceramente, debe de ser estar en el cielo, que es la meta de todo cristiano, cómo obtener la vida eterna, también surge otra pregunta que nos va a llevar a nuestro último punto, que son los beneficios de conocer a Dios. ¿Usted cree que hay beneficios de conocer a Dios? ¿Sí o no? Y no es, hermano, para andar presumiendo, porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros, ¿sí o no? Por eso siempre es bueno ser humilde, hermano. Y aparte, ¿qué tanto podemos saber, hermanos? La verdad, comparado con lo que deberíamos de saber, nos hace falta mucho. Entonces, los beneficios de conocer a Dios, hermanos. Ya nosotros vimos el primer punto, que es obtener la vida eterna, hermanos. Es el más grande de todos los beneficios. Hermanos, sin conocer a Dios jamás seríamos salvos. Hermano, no se crea eso de que usted ya es predestinado y será salvo sí o sí, hermano, no se cree usted eso. No, hermanos, usted y yo necesitamos conocer a Dios. Necesitamos arrepentirnos y recibir la salvación, que es gratuita y por medio de la fe. No es una salvación impuesta. No, hermanos, es una salvación por gracia, es un regalo. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y esto, hermanos, conlleva el recibir o rechazar, es decir, ejercer el libre albedrío o libre decisión. Entonces, hermanos, los beneficios de conocer a Dios es la salvación, el más grande regalo que Dios nos pudo dar. Pero Dios, que es tan bueno, hermanos, no solo nos salva, también hay muchos otros más beneficios, hermanos. Claro, también hay muchas obligaciones, ¿verdad? Pero ese no es mi tema ahorita. Para que no se confunda, ¿va? De que dicen, no, solamente tengo beneficios. No, hay muchas obligaciones. Pero ahorita estamos hablando de los beneficios. Vamos a ver algunos más. Fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjense este otro beneficio, hermanos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el otro beneficio que tenemos? Es aprender por medio de su palabra, hermanos. Él nos dejó su palabra. Ese es un beneficio tan grande, hermanos, usted no se imagina. Hermanos, ¿qué es lo que hace su palabra? Mira, su palabra nos enseña. Su palabra nos confronta, su palabra nos corrige y su palabra nos prepara para ser cristianos maduros. Es lo que quiere decir la palabra aquí. ¿Cómo podemos ver? Como podemos ver, hermanos, lo más valioso es la salvación, pero aparte de esto hay mucho más. Nos dejó esa palabra que nos redarguye, que nos enseña, porque sin ella no sabríamos qué hacer. ¿Verdad? Imagínense que usted y yo, pues hay como ustedes quieran vivir, ¿no? Nos dejó un instructivo para poder vivir acorde a Él. ¿Verdad? Es como nos enseña, ¿verdad? Para que nosotros vamos a aprender a vivir de la manera que a Él le agrade. Pero también nos confronta, es decir, encara nuestras malas acciones. La palabra, hermanos, no lo va a dejar hacer lo que usted quiera. Cuando usted esté leyendo la palabra rápidamente, la palabra confronta el corazón, porque tiene vida, la palabra de Dios tiene vida, tiene el soplo de Dios, no es un libro ahí nada más. Todos los otros libros, por muy bueno que usted lea, no tienen vida, es letra muerta, pero la palabra de Dios tiene poder. ¿Entiende eso?
Entonces, también nos corrige. La palabra nos corrige cuando estamos mal, ¿verdad? Y aparte, hermanos, por medio de la palabra nos ayuda a madurar a través de aprender y obedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo estoy bien bendecido que el Señor nos dejó todo y nos enseña cómo hacerlo, hermanos. Nosotros somos los que batallamos en no querer madurar. Pero Él nos ha dejado todo, hermanos. ¿Verdad? Este es uno más de todos los beneficios que obtenemos al conocer a Dios. Por eso, hermanos, es la importancia de ir conociéndole. Por eso es la importancia de esta serie, hermanos. Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerle. ¿Cuántos quieren conocerle? Pues vamos a ir aprendiendo a conocerle, hermano. Pero ¿qué más? ¿Qué más beneficios? Bueno, hay muchos más, ¿verdad? Pero vamos a ver uno más para ya terminar, hermanos. Hermanos, otro de los beneficios que Dios nos deja, y con ello una grande responsabilidad, es ser sus representantes aquí en la tierra, hermanos. ¿Usted sabía que usted es el representante de Dios aquí en la tierra? Uy, pues qué representante. Bueno, Dios nos confía eso, hermanos, a nosotros, porque sabe que su Espíritu Santo nos va a ayudar. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, 13 al 16 dice, fíjense que aquí nosotros ya lo hemos leído, es parte del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Pero a veces se nos pasa de largo cómo Dios, en el orden, cómo Dios dice esta palabra. Miren, aquí Jesús no dice ustedes pueden ser. Jesús no dice ustedes quieren ser. Nuestro Señor Jesucristo lo establece. Vosotros sois, es más, ustedes son. Diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. O sea, eso es lo que somos, hermanos. Esa es nuestra tarea aquí. Pues con razón nada me sale bien, pastor, estoy bien salado. No, de eso no se refiere. Ahorita vamos a ver. Hermano, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús una vez más dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y anuncia a todos los que están en casa. Entonces fíjense, después de decir lo que somos, termina con esto. Así alumbre vuestra luz, ¿qué? Delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que me digan que yo soy un apóstol, para que me gane un Grammy. ¿Para qué? Hermano, para que los hombres vean vuestras buenas obras y le den gloria a Dios. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, nosotros no queremos mérito, porque ni nos lo merecemos, ¿verdad que no? Todo es para la gloria de Dios, hermano. Esa es nuestra tarea, hermanos. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver un versículo más. Fíjense lo que dijo de la misma manera, pero con otras palabras, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, más vosotros sois, esta es otra afirmación, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el motivo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿usted ha visto a los representantes de los partidos políticos? No nos vamos a meter en la polaca, ¿no? Pero ¿usted ha visto a los representantes, sí o no? ¿Cómo llegan? Hombre, vienen tacuchados, ¿verdad? El perfume árabe más caro. Hasta pupilente se ponen, ¿verdad? Se restiran con una grapa y todo para verse perfectos, ¿verdad? ¿Usted ha visto a los representantes de alguna marca famosa? Nike, etcétera. ¿Usted los ha visto? ¿Cómo es su porte? ¿Ha oído una conferencia de ellos? ¿Cómo se sienten? No, hombre, pues se sienten bien orgullosos, porque a quienes ellos representan, para ellos es alguien muy importante. ¿Sí o no? ¿Ha visto usted eso o no?
Sí, hermano. Pues adivinen que nosotros somos los representantes no de una marca, de Dios mismo, hermanos. Aquí en la tierra. Usted debería de sentirse así, hermano. Digo, no andar acá pavoneándose. Pero sí se debe sentir el hombre, la mujer más dichosa de la tierra. Porque nosotros estamos representando al creador del universo. No a alguien que creó algo de lo que ya está creado. A alguien que creó algo de la nada. Somos sus representantes, hermanos. El más grande de todos. De lo visible y de lo invisible. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Hermanos, nosotros debemos sentirnos privilegiados de ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Hermanos, a diferencia de los otros representantes que solo se visten de manera elegante, ahora es muy bonito, Dios ha diseñado la manera de representarlo. Y es a través de nuestras acciones, hermano. Esa es la manera de representar a Dios. A través de nuestras acciones, es decir, nuestro comportamiento. Hermano, no se trta cuánto sabes, se trata cuánto caminas. ¿Sí o no? De eso se trata, hermanos. Y bueno, ese comportamiento lo aprenderemos en las Escrituras. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Ya ven? Es importante. Pero Dios, hermanos, nos dice esa palabra. Son ustedes la luz de este mundo. La sal de esta tierra. Es decir, ustedes vienen a iluminar las tinieblas con su comportamiento. Ustedes vienen a retrasar la putrefacción de este mundo, que era uno de los usos de la sal en aquel tiempo. La sal se usaba para preservar los alimentos. Acuérdense que no había electricidad, no había refrigeradores, y era la manera como preservaban los alimentos con la sal. Eso es lo que el Señor nos dice en esta parte de la Escritura. Ustedes, dice Dios, los dejé en la tierra, pero no los dejé para que estén escondidos. Esa es la enseñanza. Hermano, usted no es el cristiano del cuarto. No, hermano. O sea, usted y yo tenemos que representar a Dios. Usted no quiere, ¿quién es cristiano? Sí, pues nada más él sabe, porque en la cuadra nadie sabe. No, hermano. Póngale perder una piraña ahí en el cerco, que un pececito ahí. ¿No? Pero, hermanos, nosotros no podemos escondernos. No, es que pues yo mejor ni para qué hablo, pues no sé ni hablar. O sea, no, hermano. Usted y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. El Señor nos dejó aquí, hermanos, para estar como ermitaños ahí. Ya los solitarios es un grupo que ya está en el mundo. Nosotros no somos los solitarios. Nosotros somos los representantes de Dios. Jesús nos dijo, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Es decir, no se pueden esconder. Una lámpara no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para iluminar la casa. Así Jesús nos dice, yo los dejé a ustedes para que sus acciones demuestren que son mis representantes. Así que aquí, hermanos, sale una muy buena pregunta. ¿Cómo está nuestro trabajo de representante de Dios aquí en la tierra, hermanos? ¿Cómo está? Es decir, nuestras acciones demuestran que Dios nos dejó aquí para representarlo a Él. Buena pregunta, ¿verdad? Pero lo cierto es, hermanos, que ese es nuestro trabajo. Miren, ¿cuántos han visto, hermanos, a un representante de la marca? No, ya no estoy patrocinando, o sea, no estoy promocionando nada. Pero, por ejemplo, que yo sea un trabajador de la marca Apple, ¿se imagina? Y que traiga una Windows. ¿Se imagina? O que sea representante de los tenis Nike y traiga unos Reebok. ¿Y qué onda con eso? Entonces así no podemos ser representantes de Dios y vivir como el diablo. ¿Verdad que no? Porque no es coherente, hermanos. Miren, en el Antiguo Testamento Dios tenía sacerdotes. ¿Saben cuál era el trabajo? Bueno, era mucho.
Pero, sintetizando su trabajo, era representar al pueblo. El sacerdote se ponía enfrente para orar y que Dios perdonara los pecados o cuidara de sus pecados por un año, etcétera, etcétera. Ese era el trabajo del sacerdote, hermanos. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros, pero qué grande responsabilidad de que Dios nos diga que hoy nosotros somos sus sacerdotes, hermano. Somos sus sacerdotes. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Darlo a conocer, hermanos. Dar a conocer al mundo quién es Dios. Una vez más, a través de nuestra conducta y a través de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nos sacó del mundo para hablar de lo que Él hizo en nosotros, por medio de su palabra, la cual nos hizo renacer, como dice Santiago capítulo 1. Versículo 18, fíjense lo que dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, estos y muchos más son los beneficios de conocer a Dios, amados hermanos. ¿Cuánto le da gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocerle? Pues no se pierda cada enseñanza, hermanos, para que a través de cada palabra que Dios nos dé, ¿verdad?, que esté en su palabra, poco a poco, usted y yo aprendamos a conocer cada vez más a Dios. ¿Aprendimos algo? Esta es solamente la pura introducción, hermanos. Ya la semana que viene vamos a ver un atributo de Dios, ¿verdad? Pero lo que es el atributo de Dios, que el atributo de Dios es el carácter de Dios, ¿verdad? Aplicado a nuestra vida. ¿Ok, hermanos? Así que no se pierda las enseñanzas. Conclusión, hermanos, mientras mis hermanos de la alabanza pasan. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Dios? Bueno, porque nuestra meta es llegar al cielo, ¿sí o no? Y para llegar al cielo debo de tener la vida eterna. Y esa vida eterna la obtengo a través de conocer a Dios. Y Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que para entrar al cielo debemos de arrepentirnos y creer en Él. Y esa fe que Dios nos da viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es decir, a través de conocer a Dios podemos obtener la vida eterna y todo lo que con ella conlleva. Por eso es importante, hermanos, queridos hermanos aquí de Algodones, conocer a Dios. Pero no solo conocer a Dios es grandioso, también hay muchos beneficios, hermanos. Obtenemos la vida eterna, nos dejó su palabra para enseñarnos y somos sus representantes aquí en la tierra. Qué grandes beneficios y qué gran bendición, ¿verdad, hermanos? Pues por esto y por mucho más es importante conocer a Dios. Aplicación, hermanos. La única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de estudiar la palabra de Dios. Es a través que nos expliquen la palabra de Dios. Es decir, a través de venir a la iglesia con un corazón humilde, hermanos, con un corazón enseñable. Yo siempre, hermanos, les he dado este consejo. A la iglesia en Mexicali nos han llegado un que otro teólogo loco. ¿Qué es eso? Un teólogo, pues, que sabe mucho de Biblia y a lo mejor sabe más que yo, porque esto no es una competencia. Pero mi consejo es, hermano, siempre llegue a la iglesia con un corazón enseñable. Porque si usted llega con un corazón altivo, se va a salir igual que como usted llegó. Hermano, llegue con la cabeza hacia abajo, diciendo, solo sé que no sé nada. Solo sé, Padre, que necesito conocerte más cada día. Solo sé, Señor, que hasta ahorita mi manera de conocerte intelectualmente ha sido mucha, pero para ti, la manera de conocerte es como yo vivo. Hay una gran diferencia. Hermanos, como Dios pide el amor o el amorímetro de Dios, es a través de la obediencia. ¿Cuánto tú amas a Dios? Hermano, es cuánto tú y yo le obedecemos, ¿sí o no? Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Bueno, por eso es muy importante entender esto, hermanos. Y quiero que se quede plasmado esto en nuestro corazón. Conocer a Dios, hermano, es
va a ser la lucha y la tarea de todos los días de nuestra vida, hermano. Pero acuérdense que conocer a Dios conlleva la grande responsabilidad de representarlo. Hermano, yo como pastor, hermano, que se supone que debo de saber un poquito más, tengo más exigencias. Hermano, ¿se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda, sí o no? Al que le dio 5, al que le dio 2, al que le dio 1. El que le dio 5, él lo multiplicó. Hermanos, en cuanto más podamos conocer de la palabra de Dios, nosotros tenemos más responsabilidad de que eso que podamos conocer, poderlo sembrar, poderlo trabajar. Pues por eso yo no sé nada, no, pues hermano, no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que lo que usted y yo podamos conocer de Dios, podamos vivirlo. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Es muy hermoso conocer a Dios. Hermano, yo estudio la palabra de Dios así como usted, o quizás usted más que yo, no lo sé. A mí no me interesa, eso no es una competencia. Pero yo cada que estudio la palabra de Dios, me doy cuenta que no soy nada ni nadie. Que me hace falta tanto, que cada día necesito conocerlo más. Que cada día me doy cuenta que no sé nada. Cuando escucho y cuando leo, hermanos, la palabra de Dios, cómo Él es soberano, me doy cuenta que yo soy una partícula ahí. Que cuando Dios dijera, ese corazón deje de latir, hermano, yo estoy expensas de Dios, ¿sí o no? Entonces, como Él es soberano y Él dice cuándo sí, cuándo no y todo, hermano, eso me enseña a mí a vivir de tal manera como si hoy fuera mi último día. Porque bien puede ser, ¿sí o no? Es un ejemplo nada más, hermano, de lo hermoso que es conocer a Dios. ¿Y sabe, hermano? ¿Sabe usted cómo se va a dar cuenta cuando un hombre conoce de Dios? Aparte de que es un hombre, ¿verdad?, maduro, que es un hombre que no anda presumiendo, es un hombre humilde. Que cuando usted le dice algo que quizás esté mal, así como que tú no sabes que Abraham hizo el arca de Noé, como que no te anda ahí, espérate, no. Una persona que conoce, entiende tu nivel espiritual y se lleva eso y ora por ti. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es Dios. Dios así es con nosotros, hermanos. Y aquella persona que está llegando, está aprendiendo a ser maduro, es una persona que deja el proceso de Dios en cada persona. ¿Sí o no? Así que, hermanos, nosotros conocemos a Dios a través de ¿qué? La palabra, ¿sí o no? Pero también, hermanos, conocemos a Dios a través de la oración. A través de la oración. Es decir, a través de la comunión íntima. Mire lo que dice Salmos, con esto termino. Salmos 25:14. Entonces perdón, me desvié poquito, pero la aplicación, hermanos, es que la única manera de conocer a Dios es a través de la palabra, pero también a través de la oración. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Comunión, oración. Y a ellos, a los que tienen comunión, ¿qué dice? Hará conocer su pacto. Es decir, le revelará quién es Él, cómo es Él. Así que, hermanos, si usted quiere conocer a Dios, no hay otra. Venga a la iglesia, aprenda de lo que se enseña en la iglesia, estudie la palabra en su casa y sea un cristiano de oración. Esa es la manera, hermano, de conocer a Dios. ¿Cuántos hacen este compromiso con Dios? ¿Cuántos hacen este desafío personal hoy? Hoy, hermano, que estamos empezando el último mes de este año. Para que el año que entre, usted mismo se desafía a conocer más a Dios, para madurar y para que su vida pueda reflejar este conocimiento de Dios. Hermano, yo no quiero ser el mismo y la verdad no lo puedo decir aquí, no lo podría decir y espero nunca decirlo. Pero yo sé cómo terminé el año pasado y sé cómo estoy terminando hermano. Lo único que sí le puedo decir es que yo le doy gracias a Dios. Pero este año que entra para mí es un reto de ser mejor que este año que pasó. Porque eso es lo menos que yo puedo hacer. Porque mi Dios se lo merece.
que es lo más importante, pero no Dios solamente. Su familia merece a un esposo maduro, a una mujer madura, a un hijo maduro. Entonces la única manera, hermanos, es conocer a Dios. A través de su palabra, a través de la oración. Amén, hermanos. ¿Aprendimos esto? Aprendimos la teoría ya. Ahora vamos a orar para que Dios nos fortalezca, para que nos ayude, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta nueva serie que Él nos da para aprender a conocerle más. Cierre sus ojos y ahorita vamos a adorar al Señor, hermanos. Cierre sus ojos conmigo. Padre, en esta preciosa noche ya, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, no nos ha faltado palabra del trono de tu gracia para poder alimentarnos y alimentar a tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Quizás es algo tan sencillo, Señor, pero tan profundo a la vez. Señor, queremos conocerte más, como dice esa alabanza, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella nosotros crecer. Conocer tu voluntad. Señor, eso es lo que queremos. Queremos conocerte a ti, Señor. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a conocerte más allá de lo que nosotros podemos pensar, Señor. Queremos conocerte de una manera tan personal, Señor, pero de una manera cristiana, Señor, no de una manera farisea, no de una manera hipócrita. Queremos conocerte a través de tu palabra. Queremos conocerte, Señor, más a través de la oración. Queremos conocerte más a través de obedecerte, Señor. Señor, queremos que verdaderamente esa luz brille en nuestros corazones. No podemos hacernos para atrás. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos esa ciudad asentada sobre un monte. No podemos hacernos para atrás, Señor. No tenemos otro puesto más que anunciar tus virtudes, Señor. Ayúdanos, Padre, sinceramente, porque qué tan fácil es conocerte, pero qué tan difícil es representarte. Por eso, Señor, como tú ligas el conocimiento con la obediencia, te rogamos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, por favor, a conocerte, Señor, más, a obedecerte más, Señor, a hacer tu voluntad, Señor,